En este video veremos un ejemplo para Ruby Rails de autenticación basada en token con la gema NOC utilizando Java Web Token. Lo primero que haremos es crear una API de Rails con el siguiente comando. Una vez creado, nos dirigimos al directorio en el que se encuentra y vemos que ya están creadas las carpetas de la estructura del proyecto en Rails. Una vez las gemas hayan sido instaladas, procederemos a crear la estructura básica de NOC. Para eso utilizaremos los siguientes comandos. Este comando se encarga de realizar la instalación de NOC como tal, de generar el instalador necesario para que funcione. Además de que nos crea un archivo NOC en instaladores en la carpeta config initializers NOC, el cual nos va a permitir más adelante hacer ciertas configuraciones sobre la autenticación. El siguiente comando que necesitaremos va a ser el siguiente. Este comando lo que hace es generar un controlador llamado user token, el cual nos va a permitir hacer la gestión del token de usuario, y el cual va a heredar del archivo base de la gema NOC. Otra cosa que hace este comando que acabamos de ejecutar es crear la ruta post en el archivo routes.db. Ahora generaremos los modelos y controladores que vamos a necesitar para este ejemplo de la aplicación. El primero va a ser el modelo para los usuarios. Lo creamos con el comando Rails generate model user. También necesitaremos el controlador para los usuarios. También crearemos un controlador para una especie de página de inicio, va a ser el controlador para la home, el cual se va a encargar de que apenas accedamos a la página de inicio o al recurso inicial de nuestro API, nos va a retornar el estado 200 de HTTP indicando que ha sido exitoso el procedimiento. También crearemos el archivo para el serializador de los datos de usuario. El comando es Rails generate serializer user. Y finalmente crearemos las bases de datos con el comando Rails db2.create. Lo siguiente que haremos va a ser modificar la migración que creamos al crear el modelo user. Entonces en Visual Studio Code nos dirigimos a la carpeta db, luego a la carpeta migrate y abrimos la migración de create users. Originalmente dentro de create table estaba vacía, y aquí lo que haremos es crear los tres campos que utilizaremos. El primero va a ser username, va a almacenar el nombre del usuario. El segundo va a ser email, almacenar el correo electrónico. En ambos aclara que no pueden ser nulos, que van a ser únicos, que el email va a funcionar como un índice. Y el último campo es password digest. Password digest no almacenará la contraseña como tal, sino que almacenará la contraseña cifrada. Esto es por términos y cuestiones de seguridad. Al final, como terminamos de modificar una migración, lo que haremos es que estas migraciones nuevas las cargaremos. Nos dirigimos a la consola y utilizamos el comando railsdb.migrate. Como podemos ver, la migración se ha hecho con éxito. Lo siguiente que haremos es hacer la configuración
del token en NOC. NOC nos permite hacer la autenticación basada en token de manera muy sencilla, para lo cual debemos configurar un archivo el cual se encuentra en la carpeta config initializers. El archivo se llama noc.rdb. Si entramos, el archivo tiene varias cosas comentadas. En ella muestra ejemplos de cómo se configura el tiempo de duración, los privilegios, el algoritmo de firma, la llave de firma, la llave pública, y eso lo podemos utilizar a gusto. Por ejemplo, podríamos cambiar el tiempo de vida a una semana, un mes, etc. Para el ejemplo, utilizaremos las siguientes líneas. La primera línea es config.token lifetime. En esta línea se define el tiempo de vida del token que se va a generar. En nuestro caso se genera un token que tendrá un tiempo de vida de una semana. La segunda línea es config.token signature algorithm. Esta línea indica cuál es el algoritmo con el cual se va a encriptar. En este caso se utilizará el algoritmo SHA-256, por lo tanto config token signature algorithm se igualará a este valor. Finalmente tenemos config.token secret signature key, que lo que hace es asignar una clave, en este caso una clave autogenerada, para la firma del token. Lo siguiente que debemos hacer es configurar el modelo de usuario. En esta configuración lo más importante es indicar que utilizaremos una contraseña segura y también realizar algunas validaciones para los campos. Para eso nos dirigimos a la carpeta app, models, user. Aquí agregaremos las siguientes líneas. La primera es has secure password. Esto indica, utilizando la gema bcrypt, que la autenticación va a ser con una contraseña segura. Esto es lo más importante, realmente es lo que nos permitirá utilizar la autenticación basada en token y las gemas de encriptación. Las siguientes líneas son validaciones que simplemente se utilizan para garantizar ciertas características de los datos. Para la contraseña se exige un mínimo de 6 caracteres y un máximo de 72, no alojará valores nulos ni blancos. Y las últimas líneas son para garantizar que el número de usuario y la contraseña sean únicos y que existan. Para poder utilizar la gema NOC debemos hacer una pequeña modificación en el archivo application controller. Nos dirigimos a la carpeta controllers y haremos application controller, y aquí debemos agregar una línea. Esta línea es include NOC authenticable, la que nos permitirá manejar la autenticación basada en token utilizando la gema NOC. Ahora realizaremos modificaciones en el archivo home controller. Ingresamos al archivo y agregaremos las siguientes líneas. En primer lugar tenemos un filtro before action, lo cual va a garantizar que el usuario esté autenticado, pero solo lo hará para poder utilizar el método out. Abajo de esta línea tenemos dos métodos. El primero es index. Index lo único que hará será retornar un JSON como respuesta con la palabra out API y los datos 200 de que la solicitud ha sido correcta. Esto lo puede hacer cualquier persona que ingrese así no está autenticado. En cambio, en el otro método, en el método out, tocará retornar un status 200 y un mensaje que indique que se ha iniciado sesión con el nombre del usuario con el cual se ha iniciado sesión. Por lo tanto, solo quien esté autenticado podrá acceder a este método. Por eso se realiza el before action, para verificar que el usuario está logueado correctamente. Una vez hayamos terminado de modificar el home controller, procederemos a modificar el users controller. Entonces abrimos el archivo y agregaremos las siguientes líneas. En primer lugar, utilizamos un filtro before action para garantizar que el usuario esté autenticado para que pueda acceder al método index. Authenticate user es algo que está incluido dentro de NOC. El uso del mismo
El contenido de esta función es transparente para el usuario. Simplemente si se configuró correctamente podremos usarla sin problema. Entonces el método index lo único que hace es indicar si el usuario está autenticado. Solo puedo acceder en caso de que esté autenticado, me muestra un mensaje indicando aquello. Lo siguiente que está en este controlador son los parámetros. Se permiten 3 parámetros que son el nombre de usuario, email y contraseña, y requiere que se pase el usuario. Y el método que utilizaremos para crear un nuevo usuario y luego con ese usuario verificar la autenticación y generar el token va a ser el método create. Entonces lo creamos pasándole los parámetros anteriormente mencionados y tenemos una condición. En caso de que el usuario haya sido creado correctamente, teniendo en cuenta que sus valores sean únicos, tanto el nombre como el nombre de usuario como el correo, entonces se retornará un mensaje que indica que el usuario ha sido creado. En caso que no se cumplan estas cosas, retornará un mensaje con un estatus de error de cliente que nos indique que el usuario no ha sido creado. De esta manera, una vez creemos un usuario, ya podremos proceder a la generación del token. Una vez hayamos terminado de modificar nuestros controladores, procederemos a modificar el archivo serializer. Para eso nos dirigimos a la carpeta serializers, user serializer. Aquí agregaremos la siguiente línea: atributos, ID, email, username. Lo que significa esta línea es que los atributos que se van a serializar son estos tres: el ID, el correo electrónico y el nombre de usuario. El último paso que nos resta para poder probar la autenticación basada en token es la modificación de las rutas, las cuales configuraremos en el archivo routes.rb. Las rutas que agregaremos son las siguientes. Agregaremos una ruta raíz que va a ser home index. Cuando accedamos, en el caso de la prueba, a localhost 2.30.0.0, accederemos a esta ruta. Home también tendrá una para acceder a out, que es cuando en caso que el usuario esté autenticado va a retornar que ha sido realizada la autenticación y muestra su nombre de usuario. Para el login token solo hay una ruta, es una petición post a user token. Esta lo que hará es que, recibiendo como parámetros el usuario y la contraseña, va a retornar el token. En este caso hay que mencionar que la generación del token se realiza de manera transparente para el usuario, ya que lo realiza la gema no. Lo único que necesitamos es haber creado el controlador user token, el cual hereda de knock out token controller. Out token controller se encarga de la generación de este token. Simplemente, si hicimos las configuraciones de manera adecuada, esto va a ser completamente transparente para nosotros. Finalmente, las rutas para las acciones de usuario son dos: una ruta get, que lo que hará es indicarnos si estamos logueados o no, y una ruta post, que es users create, que es la que utilizamos para crear el usuario. Una vez esto, podemos pasar a la prueba de la autenticación basada en token utilizando Postman. Antes de realizar las pruebas en Postman, verificaremos las rutas que tenemos disponibles en nuestra hoja. De las rutas que nos acaban de mostrar, las que utilizaremos en Postman son las siguientes: users create, la petición post con la cual crearemos un usuario agregando su correo electrónico, su nombre de usuario y su contraseña. La siguiente va a ser out, una petición get que nos indicará, en caso de estar logueados, el nombre del usuario que lo ha hecho. Y finalmente, la más importante, es user token. Es una petición post que recibe como parámetros el usuario y la contraseña. En caso de estar logueado correctamente, la gema knock, de manera transparente para nosotros, generará un token, el cual nos servirá para la autenticación.
Ahora nos dirigimos a Postman y creamos una petición post a la siguiente dirección: localhost 2.30.0/users-create. Antes de eso, debemos correr el API. El comando sudo rel server verificamos que esto se haya realizado de manera correcta, y acá lo que nos indica es justamente que hemos iniciado localhost 30.0.0. Nos retorna el JSON usando el status 200. Y en Postman verificaremos que si creamos el usuario, un JSON de usuario que recibe correo electrónico, la contraseña y el nombre de usuario, y como header tenemos content type indicando que el tipo de contenido que se está pasando, que se va a recibir, es un JSON. Al enviarlo nos indica con un mensaje 200 que el usuario ha sido creado. Ahora, ¿qué pasa si yo intento crear un usuario que tenga, por ejemplo, el mismo nombre de usuario? Me retorna como status 400 un mensaje de que el usuario no ha sido creado. Esto es por las validaciones que realizamos, en las cuales indicamos que tanto el correo electrónico como el nombre de usuario deben ser únicos. Entonces, al estar repitiendo el nombre de usuario, generamos este error y no se permite la creación del usuario. Lo siguiente que vamos a probar es la creación del token. Una petición post a user token, y enviamos lo mismo como content type application JSON. Generaremos el token pasando out y como parámetros el correo electrónico y la contraseña. Como podemos ver, la respuesta es un JSON que nos retorna el JSON web token. Esto lo hace Nock por debajo. Si hicimos las configuraciones de manera adecuada de Nock, si instalamos las gemas mencionadas al inicio, este token se va a generar correctamente sin que nosotros tengamos que hacer ningún proceso como tal, simplemente la configuración, y Nock se encargará de generarlo y retornarlo en esta petición. Finalmente, vamos a probar que la autenticación se puede realizar con el token. Copiamos el token y creamos otra petición. En este caso es una de tipo get, que se realizará a localhost 2.30.0/out. En este caso el header no es content type sino authorization. El valor que va a recibir es la palabra bidder, espacio y el token. Al darle a enviar nos indica que estamos logueados como, y el nombre de usuario que ingresamos al crear el usuario. Como podemos ver, en ese momento utilizamos el token con el que generamos al ingresar el usuario la contraseña, y pudimos iniciar sesión y verificar el inicio de sesión con el token.